Hola a todos, queridos amigos. Román, un amigo ruso con ustedes. Hace muy poco en Rusia se acabó el otoño. Es una temporada alta para la recolección de setas silvestres, algo súper tradicional para nuestro país. Coleccionar y comer setas silvestres, o asimismo los llaman hongos comestibles, en ciertas regiones callampas, es nuestra pasión. Es parte de nuestra cultura e historia centenaria. Hoy les contaré sobre ese pasatiempo muy popular de los rusos, de donde se originó un gran amor por las setas en Rusia. Cómo se recogen las setas ahora, cómo las setas ayudaban al ejército soviético a rebelar a los espías alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué recoger setas es aún más peligroso que cazar jabalíes y osos? Así como otros hechos interesantes acerca de las setas en Rusia. Vamos, товарищ. Rusia es extremadamente rica en setas. Según las estimaciones más conservadoras, al menos 5 millones de toneladas de setas comestibles maduran anualmente en nuestros bosques. Son unos 500 especies. En Rusia a la gente le encanta comer setas en una variedad de formas: fritos, hervidos, en sopas, en gachas, en pasteles, en escabeche, salados, secos, en conservas, horneados en masa y en otras formas de platos muy diversos. En promedio, en Rusia se consume alrededor de 10 kilos de setas al año por cada residente del país. A diferencia de otros países, tanto europeos como asiáticos, Rusia prefiere comer setas silvestres en lugar de las cultivadas artificialmente en granjas. Después de todo, los hongos silvestres son mucho más sabrosos. Además, la mayor parte del país está cubierto de bosques, donde las mejores setas crecen en su mayor parte. En Rusia, las setas comenzaron a recogerse y usarse en tiempos muy antiguos, cuando ni siquiera había un solo estado de Rusia y nuestros antepasados, los tribus eslavos, vivían en principados separados que se llamaban la Rusia. Los eslavos vivían en los duros bosques del norte, donde no había tanta tierra adecuada para la agricultura y la cría de animales. Además, el invierno en aquella época era más frío y largo que ahora. El problema de la comida y, lógicamente, de la supervivencia era muy agudo, y las setas siempre crecían en gran abundancia en los bosques circundantes. Eran un producto valioso, sabroso, nutritivo, rico en proteína. Una gran ventaja de las setas es que fueron fáciles de almacenar durante un largo invierno, porque en aquel momento no había refrigeradores, por lo que las setas se secaban y salaban, lo que les permitía almacenarlos de forma segura durante el invierno y por lo tanto sobrevivir en largos inviernos sin carne, verduras y frutas. Por lo tanto, los hongos literalmente salvaron la vida de los numerosos pueblos eslavos y se convirtieron en una parte integral de nuestra cultura y vida. Fueron especialmente relevantes durante numerosos y largos periodos de fracaso de cultivos, hambruna y guerras en la Edad Media e incluso más tarde, hasta nuestros días. Las setas en la antigua Rusia eran un producto tan importante y respetado que incluso se llamaban carne del bosque y pan del bosque, y fue en esos tiempos lejanos cuando muchos platos con las setas aparecieron en la cocina tradicional rusa. Sopa de setas, setas salados, pasteles con setas, panqueques con setas, setas fritas en crema agria y muchos otros. Los hongos salados y marinados es un aperitivo tradicional con vodka y es muy al ruso y respetado hasta hoy en día. A propósito, a mí también me encantan las setas silvestres del bosque, preparados en diferentes formas, sobre todo las sopas a base de las setas secadas, sopas cremas de setas, setas fritos con papa, setas marinados en vinagre y muchos más. Y por cierto, ¿qué platos de las setas han probado y les gusten? Por favor, escriban en los comentarios. Y si quieren que yo haga un video sobre los platos rusos típicos con las setas, escríbanlo bajo el video y pon un like. El surgimiento de la religión cristiana en Rusia en el año 988 contribuyó a la popularización de los hongos, ya que una parte importante del cristianismo ortodoxo son los ayunos largos y frecuentes. El ayuno dispone la abstinencia de comer carne, pescado, huevos, productos lácteos durante periodos de hasta un mes o más, y el número total de días de todos los ayunos al año
alcanzaba hasta 5 o 6 meses en total. Y las setas sí se les permite comer durante los ayunos. Es una buena fuente de proteína en esos periodos largos, sin carne ni pescado. Gracias a la popularidad de las setas en Rusia, surgió toda una industria, el negocio de las setas a gran escala. Había muchos comerciantes que contrataron aldeas enteras con campesinos para recoger setas, las compraron al por mayor y las revendieron en el mercado libre, ganándose fortunas. El Estado incluso introdujo un impuesto especial sobre las setas a todos los campesinos, dándose cuenta de que todos recogen setas de todos modos, y los campesinos pagaban un monto fijo anualmente al Estado, independientemente de cuántas setas recogieran y vendieran. El volumen de setas recogidas era tan alto que en la Edad Media ellas comenzaron a venderse en grandes volúmenes para su exportación. Se exportaban principalmente a Europa, sobre todo a Alemania y Francia. Eran en su mayoría hongos blancos. En tiempos soviéticos ya no había un impuesto sobre las setas, pero la población comenzó a recoger setas mucho menos activamente, especialmente después del final de la Segunda Guerra Mundial, porque el Estado producía otros alimentos en suficiencia. Carne, verduras, cereales, productos lácteos, pescado, todo era abundante y la población dejó de necesitar tanto las setas. Y al ver eso, el Estado soviético comenzó a alentar a la población a recoger setas más activamente e introdujo precios fijos bien altos de compra a las setas a la población. La gente recogía las setas, se las entregaba al Estado, ganando dinero extra. El Estado razonaba así. Los hongos en realidad crecen bajo los pies, crecen como plantas, luego mueren y si no los recoges en temporada, simplemente desaparecen en vano. ¿Y por qué no aprovechar lo que la naturaleza da en tales cantidades? En tiempos soviéticos aparecieron nuevas formas de procesar y almacenar setas. Setas congeladas, setas marinadas en vinagre y ácido cítrico, setas en salsa de tomate, setas en polvo, ensaladas de setas y verduras y otros. Actualmente, también se ha conservado un amor por las setas silvestres en Rusia. Son recogidas por mucha gente, pero no hay tal recolección masiva como antes. Los problemas con la comida y alimentación son cosas del pasado. Además, la mayoría de la gente vive en las ciudades. Y alrededor de las ciudades, por supuesto, también hay bosques, pero casi no crecen hongos. Tenemos que ir lejos en el bosque, por lo que esta actividad se ha convertido más bien en un pasatiempo, una forma de distraerse del ajetreo y el bullicio de la ciudad moderna. Caminar por el bosque, respirar aire fresco en silencio, una especie de meditación y unidad con la naturaleza. A menudo, los recolectores de setas llegan a casas sin setas, que ahora el proceso de la recolección es más importante que el resultado. Hoy en día, los amantes de la recogida de las setas son en su mayoría las personas mayores y los residentes de los pueblos. La temporada de la recogida de las setas es de abril a noviembre. Son casi 7 meses al año que puedes disfrutar de la recolección activa. Las setas no se arrancan, sino que se cortan con un cuchillo especial para conservar el micelio, o sea, las raíces de las setas, y para que el próximo año vuelvan a crecer en ese lugar. Los hongos recolectados generalmente se cocinan inmediatamente, fritos, hechos en sopa o se los procesa para guardar en el futuro de diferentes formas, salados, marinados en vinagre, secos, congelados, etc. Se les comparten con los familiares y amigos. A veces, si la colección es grande, la gente vende las setas en mercados agrícolas especiales. ¿Cuáles son las especies de setas más favoritas en Rusia? Estos son hongos blancos o también se llaman setas calabazos, los míscalos o también se llaman robillones, boleto de abedul, rebusuelo, boleto de carmesí, agárico y otras especies que ni siquiera conozco sus nombres en castellano, por desgracia. También hay champiñones comunes y gírgolos, pero esas dos especies se cultivan principalmente en granjas.
de hongos y se venden en supermercados, no se recogen en el bosque. De hecho, varias docenas de especies de setas se recogen y se comen en Rusia, y algunos no crecen en los bosques, sino en los prados. Y por cierto, ¿alguna vez han recogido setas silvestres? ¿Les gustaría probarla? Escriban en los comentarios, porfa. En la actualidad, cuando los hongos han dejado de ser un medio de supervivencia, la gente en Rusia ha comenzado a pensar mucho en qué tan buenos o malos para la salud son realmente las setas. Los especialistas en hongos, que se llaman micólogos, así como los médicos, están de acuerdo en que los hongos tienen propiedades útiles y dañinas, así como casi cualquier producto, y que todos deben decidir por sí mismos si comer setas o no, y si comer, con qué frecuencia y cuánto. Las propiedades beneficiosas de las setas son las siguientes. Ellos contienen muchas proteínas, una gran cantidad de vitaminas y minerales, incluyendo zinc, yodo, manganeso, fósforo, cobre y otros, así como bajo contenido calórico y alta nutrición. Se recomiendan como parte de dieta. Pero los hongos también tienen desventajas. Contienen una sustancia especial similar en composición al esqueleto del insecto, la quitina, que es muy difícil de digerir con el estómago. Por lo tanto, es mejor no comer setas antes de acostarse. Es comida muy pesada. Las setas también, debido a su estructura esponjosa, absorben fácilmente varias sustancias y minerales del suelo y el aire circundantes, y entre ellos pueden haber sales peligrosas de metales pesados como el plomo, el cadmio e incluso partículas radioactivas. Es por eso que los hongos silvestres no se comen en muchos países, prefiriendo solo las setas cultivadas en granjas de hongos. Con el fin de minimizar el posible daño de los hongos, se recomienda recogerlos lejos de las ciudades, las fábricas y las carreteras concurridas. Un problema aparte de las setas es el envenenamiento. Un gran número de especies de hongos son venenosas mortales, y muchas de esas especies parecen hongos comestibles, y eso crea un gran problema para aquellos que los recogen. Debido al riesgo de confundir las setas comestibles y venenosas, muchos tienen miedo de ir a por las setas, incluso tienen miedo de comprarlas en los mercados agrícolas y a otras personas a través de los anuncios en internet, y comen solo setas compradas en los súper. Para no recoger setas venenosas accidentalmente, la gente lee mucho, toma cursos especiales y recientemente usa aplicaciones modernas para determinar el tipo del hongo por foto. Hay aplicaciones donde la inteligencia artificial en sí misma determina el tipo de hongo de la foto. Hay aquellas en las que subes una foto del hongo y la comunidad te ayuda evaluando instantáneamente el hongo, y hay aplicaciones con un catálogo detallado y una descripción de todas las especies. Lo compruebas tú mismo y tratas de determinar la especie de la seta. Estas aplicaciones están salvando vidas a mucha gente y hacen la vida más fácil para los recolectores de setas. Hoy en día, en 2022, la moda de las setas está ganando impulso en todo el mundo. Hasta cierto punto, las setas están viviendo su renacimiento. Eso se debe en parte a la tendencia mundial hacia una nutrición saludable y orgánica, en parte al hecho de que las empresas de todo el mundo están buscando formas de reducir el consumo de carne y hacer un mejor uso de los recursos disponibles. En todo el mundo, las empresas están utilizando cada vez más setas de una manera innovadora. Por ejemplo, en sustitutos de la carne, snacks de setas en lugar de papa frita, café con setas se usan en materiales de construcción, en medicamentos e incluso en la industria espacial. El consumo neto de las setas en todo el mundo está creciendo rápidamente, y cada vez hay más granjas de setas donde se cultivan setas orgánicas para la venta a la población. En Rusia hasta 2015 solo había una granja de setas, y ahora para 2022 ya hay más de 10 granjas muy grandes, y las grandes empresas van a construir aún más porque la demanda de setas está creciendo constantemente. Ahora se producen alrededor de 120.000 toneladas de setas en Rusia al año, y eso solo se produce en las granjas, sin contar las setas silvestres.
Eso es más que se produce en Alemania, por ejemplo, pero aún menos que en China. China es un líder mundial en la producción y el consumo de las setas. Sin embargo, ellos comen otros tipos de setas diferentes de los amados en Rusia: el reishi, shiitake, seta china y otras especies exóticas. En Rusia solo se cultivan las champiñones comunes y gírgolas en las granjas. Los expertos creen que el nicho para el cultivo de setas en las granjas todavía está lejos de llenarse. Así que si quieren invertir en la creación de granjas de setas o simplemente recoger las setas silvestres y luego elaborarlas en algún producto, escríbanme. Puedo darles consejos útiles, que soy, por cierto, experto en negocios. Y ahora, queridos amigos, les contaré 5 datos interesantes sobre las setas en Rusia. Dato número 1. En Rusia, la recolección de hongos se llama la caza silenciosa. Pero, según las estadísticas, la caza silenciosa es mucho más peligrosa que la caza de animales salvajes con armas. Se registran alrededor de 50 muertos por envenenamiento de setas por año en Rusia, mientras que el número de muertes por caza por ataques de animales y accidentes es de solo 30. Dato número 2. Los hongos silvestres se comen en grandes cantidades solo en Rusia y en los países vecinos: Polonia, Rumania, Ucrania, Bielorrusia, Suecia y algunos otros. Pero mucho más en Rusia. En la mayoría de los países europeos, las setas silvestres casi no se comen ni se recogen. En algunos países, por ejemplo en Italia, Francia y los Estados Unidos, es necesario obtener un permiso especial para recoger setas a una cierta cuota. La mayoría de las personas en el mundo no recogen setas silvestres porque tienen miedo de encontrar setas venenosas y morir. Además, los hongos silvestres no comen judíos y musulmanes, es contra de sus reglas religiosas. En Rusia puedes recoger tantas setas como quieras, no hay restricciones ni impuestos. Vengan a verlo por sí mismo, crecen por toda Rusia y no más del 5% de las setas que crecen cada año se recogen. El resto muere en vano sin beneficiar a nadie. Dato número 3. Las champiñones comunes entre la gente común se asocian con Francia. La palabra champiñón en sí es francesa, pero de hecho siempre han crecido en Rusia, pero tenían otro nombre: pecheritsa. Ese hongo crecía en todas partes, incluso en montones de estiércol, y prácticamente no se comía, ya que se consideraba malo o tenía imagen de las setas de basura. Solo se respetaban las setas del bosque. Dato número 4. Siempre ha habido un agüero en Rusia que, si han crecido muchos hongos, significa que pronto habrá una guerra. Se creía que de esa manera la naturaleza cuida de la población y les da comida en tiempos difíciles. Se observaron muchos hongos en 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial. En 1939, 2 años antes del estallido de la Gran Guerra Patriótica con Alemania. Dato número 5. Durante la Gran Guerra Patriótica, los guerrilleros soviéticos usaban setas como detector de mentiras. Le dieron a los alemanes capturadas setas, luego dijeron que era el hongo más venenoso en el mundo, un oronja verde, y que tenían un antídoto contra ese hongo y su veneno, y exigieron contar todos los secretos lo antes posible. Muchos soldados alemanes capturados se creían ese truco y contaban muchos secretos militares a los guerrilleros. Espero que haya podido beneficiarles con ese video. Tradicionalmente les pido que escriban en los comentarios todos los errores en español que haya cometido. Por favor, compartan este video con sus amigos. Suscríbanse a mi canal, que seguiré haciendo contenido útil e informativo sobre Rusia para ustedes. Y si tienen cualquier pregunta acerca del tema de las setas en Rusia, no duden en dejarlas en los comentarios bajo del video. Hasta pronto, товарищи!